Listo, buenos días para todos y todas. Primero, pues agradecer esta oportunidad y este espacio, es muy importante. Vamos a pegar un cambio un poco brusquito, a pesar de que todos los temas tienen una relación, pero pues vamos a sumergirnos en otro espacio que es un tema asociado a la restauración ecológica. Entonces, David, ¿tú vas a compartir la presentación? de One. Y le pido el favor a Luz Ángela que le lleve el tiempo, 20 minutos. Listo. Vamos a ser bien Gracias. concretos y bien específicos y dejar espacios para las preguntas y comentarios, sugerencias y todos los aportes que se puedan dar a partir de este tema. Bueno, nosotros con David preparamos esta presentación y con el equipo de WF, donde queremos brindar unos elementos que son, por una parte, aspectos conceptuales y también abordamos algo en lo metodológico asociado a los temas de restauración ecológica que aporten a todo este proceso en la recuperación en este territorio. Entonces, si quieres, siguiente, David. Bueno, aquí vamos a hacer un recorderis de principios y conocimiento muy básico, pero que son elementos claves y fundamentales para cada vez ir entendiendo este tema y estos procesos de restauración ecológica, ¿sí? Lo primero de recorderis para todos es un principio básico y son los diferentes niveles de organización biológica que se dan en la naturaleza. Esto corresponde a todas esas pequeñas divisiones que pueden existir y cómo se asocia la naturaleza para conformar lo que entendemos como vida, ¿sí? Entendemos que la unidad más pequeña en este sentido es el átomo y cómo a medida que se empiezan a conjugar y asociar esos diferentes niveles, empezamos a tener esos diferentes tipos de organización que se dan. Vemos cómo desde el átomo podemos llegar a tener una célula, después de la célula ya conformar órganos, tener esos sistemas de órganos que conforman ya después un organismo, un conjunto de organismos que en su conjunto ya hablamos de una población, cuando son del mismo tipo, y cuando tenemos diferentes poblaciones en un mismo lugar hablamos de lo que son las comunidades, y cuando tenemos diferentes comunidades en un territorio o en un lugar hablamos de un ecosistema, y el conjunto de ecosistemas es lo que entendemos también como un gran bioma, ¿sí? A manera de ejemplos, así rápidamente, hablamos, por ejemplo, que el bioma es un bioma amazónico, un bioma orinocense, por ejemplo, un bioma andino, que reúne todos esos diferentes ecosistemas que se pueden dar al interior. Lo señalo en rojo, esta parte es porque ese conjunto de organizaciones y en la escala humana es donde entendemos nosotros, nos encontramos en esa escala a nivel de ecosistemas, comunidades y poblaciones. ¿Sí? Siguiente, David. Cuando encontramos en esa escala de los ecosistemas, ¿sí? Definimos un ecosistema como ese conjunto de seres vivos en un medio físico donde presentan un conjunto de interacciones entre ellos, ¿cierto? Visto desde la teoría de los sistemas, un ecosistema pues tiene todo un proceso de intercambio de energía donde hay entradas, procesamientos de esos ingresos que llegan al sistema y unas salidas o transformaciones. Visto la luz como en un ejemplo muy sencillo, en un sistema, una entrada, por ejemplo, es el sol, la energía lumínica, los procesos que se dan adentro es todo lo que está asociado, digamos, a la fotosíntesis, y las salidas, por ejemplo, puede ser la producción de un alimento. Eso lo entendemos nosotros como esos interacciones y procesos que se dan al interior de un ecosistema. Un atributo clave que tiene también un ecosistema es que tiene jerarquías, ¿sí? Hay niveles en esa organización, hay especies que dominan sobre otras, otras que generan unas relaciones internas, que no son estáticos, sino son dinámicos, constantemente cambian en el tiempo, evolucionan, tienen una historia y acumulan esa historia en sus procesos. Hay algo que también es importante de entender en ellos y es que tienen una capacidad de adaptación y en otras charlas lo hemos visto, ese término de resiliencia, que en este sentido es muy importante ver y es la capacidad que tienen esos ecosistemas tanto de adaptarse a condiciones que se pueden presentar en ellos, ¿sí? Siguiente, David. Hay tres atributos de los ecosistemas que son claves para enmarcarnos en los temas de la restauración. El primero es la estructura, y es un atributo que tiene un ecosistema, y es que está dado por
el tamaño, la cantidad y la distribución espacial y las proporciones que tienen esos elementos físicos y bióticos a su interior. Entonces nosotros cuando hablamos de un ecosistema en su estructura, podemos ver, por ejemplo, como en las fotos, tenemos un ecosistema de páramo que tiene un tipo de estructura muy clave con especies que llegan hasta una altura, ¿cierto? Y que se distribuyen de una manera espacial en ese ecosistema. Y tenemos la foto de arriba que, por ejemplo, hace más referencia a esos ecosistemas de sus territorios donde es una selva o un bosque tropical, donde el conjunto de especies también se distribuyen de una manera o no. Entonces, entender la estructura es vital para estos procesos. Siguiente, David. El otro atributo que tiene el ecosistema que también es muy clave de entender es la composición. Y la composición hace referencia ya a ese conjunto de especies biológicas que se encuentran al interior del ecosistema, que interactúan y tenemos esa composición está dada por elementos vegetales, de la fauna, ¿cierto? Incluso del suelo, que en muchos casos lo hemos visto como un elemento físico, pero que en la realidad es un elemento también biótico, donde hay una cantidad de organismos que son vitales y claves para todo lo que es la dinámica y funcionamiento del ecosistema. Siguiente, David. Y el tercer atributo que tiene un ecosistema es la función, ¿sí? La función es todos los procesos que se desarrollan al interior de un ecosistema y en él se puede dar, por ejemplo, una funcionalidad está ligada a todo el ciclo del agua. Y ustedes saben que dentro de esas funciones está, por ejemplo, la regulación hídrica, los temas de producción de carbono, el ciclaje de nutrientes. Esas son funciones de un ecosistema que se desprenden cuando lo miramos a la luz de nosotros como los humanos en lo que se conoce también como los servicios ecosistémicos. Ya es una mirada de esa funcionalidad de un sistema, cómo la aplicamos a el beneficio o al manejo para el bienestar humano. Siguiente. Nosotros tenemos que entender que sobre el ecosistema y sobre las actividades particulares que desarrollamos, pues ellas presentan y generan transformaciones que a la luz de los conceptos que se asocian a la restauración se entienden como presiones, tensiones que ocasionan y pueden generar tanto la degradación como un deterioro de un ecosistema, ¿sí? Aquí vemos en la imagen una transición que principalmente basándose a veces en modelos que se desarrollan en un territorio pueden ir en contravía y pueden afectar todo lo que hablábamos en un ecosistema, tanto en su estructura, su composición, como su misma funcionalidad. ¿Sí? Siguiente. Las diferentes actividades que genera el ser humano principalmente pueden ocasionar esos cambios que dependiendo del tipo de ecosistema y del tipo de acción que se haga, puede generar unos impactos que son diferentes sobre el ecosistema. Entonces encontramos, por ejemplo, que hay actividades que se desarrollan, un ejemplo acá es, por ejemplo, la minería y la explotación del oro, que va a generar unos cambios que si los vemos a la luz de esos atributos del ecosistema, van a afectar la estructura, la composición y la función. Pero también es importante mirar que dependiendo del tipo del ecosistema y el tipo de actividad, se va a generar un escenario diferente. Vamos a tener impactos que en muchos casos son irreversibles, irreparables, por ejemplo. A veces cuando hacemos una actividad tan destructiva con el medio ambiente como puede llegar a ser la minería, donde se altera absolutamente todo en el ecosistema, pensar en recuperar o arreglar ese daño ocasionado a veces puede ser casi que una tarea imposible o que puede llegar a ser extremadamente costosa, ¿sí? Todo esto nos da como una base para entender cómo es que esos diferentes niveles y cada una de esas acciones pues va a tener un impacto diferente sobre el ecosistema en particular. Siguiente, David. Esta imagen, pues me gusta traer la colación cuando estamos viendo esto y es que muchas veces en una mirada de que los ecosistemas están en función del ser humano y que tenemos esa capacidad de transformarlos a nuestro acomodo, es una mirada tradicional que ha ido en contravía muchas veces de esos grandes potenciales que pueden tener los ecosistemas. Y mirar al ser humano no como
quien determina y condiciona todo el funcionamiento de un sistema, sino mirarlo más a nivel no de ecosistema, sino como un ecosistema, donde hacemos parte de él y debemos es identificar cómo pueden ser esos modelos de manejo que integren realmente y respeten de alguna manera todos esos atributos que mencionábamos sobre el ecosistema. Sigue, David. Aquí les menciono las diferentes actividades del ser humano y los impactos que posiblemente pueden generar sobre ellos. Entonces, como les decía, hay actividades que son tan destructivas con el medio ambiente y actividades que incluso no son compatibles con esas condiciones naturales de los ecosistemas, ¿sí? Nosotros debemos entender que, claro, el ser humano debe adaptar ciertas condiciones para desarrollar sus actividades, pero muchas veces ellas están en contravía de lo que el medio natural en realidad tiene como oferta. Aquí vemos imágenes, por ejemplo, de hacer ganadería en la alta montaña que tiene unos impactos y uno va a mirar realmente y cuál es la productividad que puede llegar a tener, digamos, en la alta montaña la ganadería frente a lo que generaría como impacto y pues es muy grave. Vemos otras imágenes, por ejemplo, donde transformar totalmente la selva húmeda tropical, como vemos en la imagen de la izquierda, ya sea, por ejemplo, en la parte de arriba, es una tala que se desarrolla para hacer, digamos, el establecimiento de cultivos de diferente tipo. En este caso era, por ejemplo, para la siembra de coca, que se tumba casi que en su totalidad y eso va a traer unos impactos y unos daños muy claves sobre el ecosistema. Tenemos en la parte de abajo de la izquierda una imagen donde nos muestra la explotación de la selva amazónica también, por ejemplo, para el caso del coltán, y eso que es tan destructivo donde se arrasa no solamente la parte vegetal, sino se destruye toda la capa orgánica y los suelos por desarrollar una actividad como estas. Entonces, eso en conjunto son como los diferentes tipos de escenarios que nos encontramos. Pero también debemos entender que esa transformación de ecosistemas en gran parte se desarrollan por las actividades humanas, pero muchas de ellas también ocurren por eventos naturales, ¿sí? Y frente a esos escenarios de transformación, esa estrategia que se ha llevado y se ha desarrollado en el país ya lleva muchos años trabajándose de cómo recuperar esos ecosistemas, es lo que entendemos como la restauración ecológica. Siguiente. Cuando nosotros miramos el concepto de restauración, ¿sí? Tratando de ser lo más prácticos y simples, es que si nosotros tenemos en el costado izquierdo un área que ha sido, digamos, transformada y la queremos llevar a unas condiciones originales casi, estamos hablando de que eso es el proceso de restauración y tiene tres elementos fundamentales. Uno, busca iniciar todo lo que llamamos como los procesos de sucesión o de recuperación del bosque. Otro elemento clave que tiene es acelerar ese proceso, es que un ecosistema se puede recuperar, pero si no se interviene por parte del humano en recuperarlo, eso es un proceso que puede tomar mucho tiempo. Y el tercer elemento es que debe asociarse a una orientación y es a identificar y seleccionar con qué especies yo hago ese proceso de restauración. Eso nos facilita a nosotros y es lo que enmarca y define lo que entendemos por restauración ecológica. Todas las acciones que hace el ser humano para iniciar la recuperación, acelerarla para que sea en el corto plazo, o sea, reducir esos tiempos de recuperación natural y orientarlas para con qué especies esa composición se mejora y se recupera. Sigue, David. Este es un ejemplo porque desde la construcción del Plan Nacional de Restauración se habló de tres enfoques o tres objetivos de la restauración. Y lo pongo en este ejemplo como para entender esas tres condiciones. Si yo tengo en mi izquierda un pocillo, como en este caso está, ¿cierto? Y hay un daño que no es tan grave, ¿cierto? Yo casi que puedo hacer lo que se conoce como restauración ecológica, que sería el primer elemento de la parte de arriba. Y es casi que yo puedo volver con una acción que haga de coger la pieza que se rompió y pegarla, quizás puedo llegar a tener el pocillo como estaba inicialmente, ¿cierto? Recuperando lo que se conocería como su estructura, su composición y su funcionalidad, porque el pocillo seguiría funcionando. Si miramos el escenario de abajo, el 2, ese enfoque de rehabilitación, lo que dice es, oiga, usted va a recuperar ese pocillo, pero se va a parecer quizás un poco y se va a notar el daño que tuvo, ¿sí? En el primer escenario quizás si uno hace la tarea muy bien, no se note ese daño. La rehabilitación va a garantizar que siga siendo un pocillo, ¿cierto? Siga siendo funcional,
sigue teniendo sus elementos y tendría ese manejo como rehabilitación ecológica. Y el tercer escenario, cuando se hace referencia a la recuperación ecológica, es cuando el daño quizás fue tan grave que yo puedo hacer acciones para recuperarlo, pero quizás la funcionalidad no va a ser exactamente la misma a la original, ¿sí? Va a ser totalmente diferente. Incluso quizás se me pierdan piezas de ese primer momento y deba incorporar otros elementos, entonces originalmente no va a ser el mismo sistema. Y esos son como los 3 enfoques que en restauración ecológica a nivel nacional se están manejando. Siguiente, David. Si yo lo miro a la luz ya de un ecosistema, yo diría que el enfoque de restauración me permitiría a mí casi que volver el ecosistema como era originalmente. En la rehabilitación voy a tener una recuperación, una rehabilitación incluye como parcialmente arreglar el ecosistema, donde quizás ya digamos la composición varíe, ¿sí? Pero voy a garantizar que la funcionalidad esté. Y cuando hablamos de recuperación es cuando el daño ha sido lo suficientemente grave que me tomaría muchísimo tiempo, muchísimos costos y quizás los resultados al final sean un ecosistema totalmente diferente al original, ¿sí? Eso en síntesis. Y también eso va a repercutir en costos, hay acciones que son más costosas que otras. En síntesis, cuando estamos haciendo esa restauración, uno tiene ciertos atributos, como los mencionaba, y va a depender, obviamente, y en el ejemplo que les mostraba del pocillo, por ejemplo, pues es diferente si yo tengo un pocillo que es en metal, a que tengo uno en cristal o que tengo uno en arcilla. Ese se entendería como esa capacidad de recuperarse en función de eso, ¿cierto? La historia de uso también está ligada, no es lo mismo, por ejemplo, si yo hago una actividad que degrada un ecosistema varias veces sobre él mismo, pues también va a tener una incidencia. Y lo otro es también en qué contexto del paisaje me encuentro. Hay zonas que quizás, por ejemplo, en la Amazonía encontramos que gran parte del paisaje tiene coberturas de bosques. Es más fácil que se den procesos de restauración porque hay toda una oferta del medio natural proveyendo de semillas y la fauna puede dispersarlo. Ese contexto de paisaje me va a facilitar a mí hacer un proceso de restauración. Y pues también va a estar sujeto a identificar, porque en técnicas de restauración hablamos de que hay estrategias, por ejemplo, pasivas o activas. Pasivas hacen todo referencias cuando el daño no ha sido tan grave y uno puede dejar que el ecosistema se recupere solo, pero cuando el daño ha sido considerable, requiere la intervención del ser humano, lo hablamos de manera activa, que es cuando empezamos a enmarcar ya acciones de siembra de árboles o de incluir diferentes técnicas que en restauración se manejan. Sigue, David. Un elemento clave que lo traigo a colación es diferenciar un poco lo que conocemos a veces como la reforestación y lo que se entiende por restauración ecológica. En reforestación, la reforestación hace énfasis a todas las acciones que están dirigidas a introducir árboles en un sitio, ¿cierto? Requieren un mantenimiento como cualquier otro cultivo. Y en la reforestación se apunta a que los árboles plantados sobrevivan y crezcan. Muchas veces la reforestación está ligada a acciones con intereses de comerciar la madera, por ejemplo. Ahí entendemos nosotros como lo que es la reforestación. Cuando hablamos de restauración ecológica, estamos incluyendo otros elementos que ya hacen parte pues, de un manejo, digamos, de diferentes árboles. Puede incluir incluso un manejo, no solamente ya sembrar árboles como tal, sino también incluir herbáceas y otro tipo de plantas. Busca también manejar la fauna, ¿sí? Y en esta gráfica vemos que en un proceso de restauración, las plantas también las identificamos que ocupan diferentes momentos en el tiempo. Hay plantas que se ubican, digamos, en esos primeros momentos de la recuperación de una zona, donde encontramos, hagan de cuenta, los que son los cañeros. Hay especies asociadas a un cañero, hay especies asociadas a un bosque maduro. Entonces, identificar cada una de esas especies es vital para entender en el momento en que se siembran y qué tipo de especies se siembran. Hay especies, por ejemplo, como un cedro, tiene unas condiciones particulares que necesita luz en unos momentos, pero también le gusta mucho la sombra. Entonces, entender esas características de las especies nos permite a nosotros también a facilitar todos esos procesos de restauración. Sí, Gaby. Queda un minuto, Juan. Listo, ya termino.
Esto como elemento también clave es entender que, digamos, en un perfil, viendo aquí la imagen de un piedemonte, habrán especies que están asociadas a las partes altas y a las partes bajas y son diferentes. Conocer eso nos permite a nosotros hacer un proceso de restauración cada vez más efectivo. Sigue. Hay unas técnicas que buscan, por ejemplo, hacer siembras de los árboles o plantaciones que pueden incluir esas especies en los diferentes momentos de la sucesión. Yo puedo sembrar especies pioneras y después, cuando ellas ya se establezcan, esas especies que les gusta mucho la luz y me generan unas condiciones, yo puedo ya después incorporar especies que les gusta la sombra. Y eso es una técnica que se utiliza como está en el costado derecho, que habla de una plantación en serie, o hay otra que busca también facilitarlo a través de una siembra desde el comienzo, todas las especies, y eso permite también ahorrar tiempos y recursos. Sigue. Y por último, les quería mencionar que uno de los enfoques en los que estamos trabajando nosotros, y es que si bien la restauración es muy importante, una de las preocupaciones que tenemos ya a nivel nacional es cómo incorporar elementos que le provean a las comunidades locales la generación de ingresos a partir del manejo de la biodiversidad en el marco de los procesos de restauración. En ese sentido, nosotros estamos desarrollando modelos que involucran el manejo de especies con uso de productos naturales no maderables asociados a los procesos de restauración, porque uno de los temas que queremos trabajar es que la restauración le genere ingresos a las comunidades locales para que junto a un proceso de restauración haya toda una estrategia de manejo de la diversidad y permita la generación de esos ingresos. Entonces tenemos un gran conjunto de especies que proveen diferentes tipos de productos no maderables y los estamos asociando a estos procesos de restauración ecológica. Y esa es parte de la invitación que queremos hacer en este ejercicio que se busca hacer de la Sembratón, es de identificar si ese es un interés de manejar elementos de la biodiversidad como alternativa para la generación de ingresos a la par de que se están haciendo procesos de restauración ecológica. Sí, Y David. eso, Ya con eso gracias. termino. Sí, Sí. precisamente esto nos permite retomar muchos de los temas que hablamos en el primer proceso del Distrito de Conservación de Suelos y Aguas de Caquetá, que las razones por las cuales este distrito no podía ser declarado un área protegida era porque no cumplía con las características de estructura, de composición y en algunos casos podría tener algo de función. Lo que nosotros pensamos en ese momento y lo que se empezó a trabajar precisamente para eso, dado que no podía ser un área protegida, era trabajarlo a través de determinantes ambientales y así está establecido el distrito como una estrategia complementaria de conservación en las determinantes ambientales que la corporación, que Corpo Amazonía, en diciembre presentó en los consejos municipales y que ahora están incluidas en los diferentes planes de desarrollo territorial. Parte de ese proceso que estábamos viendo, que nosotros ayudamos a construir, esto lo pongo aquí para que recuerden lo que se hizo, de los resultados técnicos, de identificar dentro de ese distrito dónde estaban las áreas que estoy señalando allí, en verdecito por conservadas o las en amarillo para restaurar, ¿cierto? Más la cartografía social, es decir, lo que ustedes ayudaron a construir, definieron unos elementos y unos puntos en el paisaje que deberían ser recuperados o restaurados. Estos mismos datos se ampliaron, recuerdan ustedes, para 5 cuencas, y esas 5 cuencas eran la parte alta del Caguán, la se me fueron en este instante, bueno, Puerto Rico, Pescador. Orteguaza, el Guasa. Pescador, Orteguaza, la zona alta del Caquetá, bueno, esas áreas, y esto se incorporó en un elemento que yo les envié el vínculo a todos ustedes, que es el portafolio de oportunidades priorizadas de restauración ecológica para la Amazonía colombiana, un trabajo que se hizo con el Instituto Humboldt, el Instituto Sinchi y nosotros, que recogió toda esa información que ustedes habían aportado, la organizó en ese portafolio y menciona todos los elementos que estaba hablando Juan Francisco, porque se hizo un análisis de costos, de costo-beneficio, análisis de oportunidades, análisis de producción ecosistémica. Todos esos elementos se incluyeron allí y generaron
Además, por ejemplo, esto de conectividad que estamos viendo. Pues parte de esos elementos, de esos corredores que nosotros habíamos encontrado en el distrito, se encontraron aquí y se determinaron unas prioridades de restauración. Como ven, aquí está toda la zona del distrito, hay unas partes que están en rojo, que son de muy alta priorización para restaurar, que son las que están sobre todo siguiendo los ríos, ¿sí? En amarillo, con menos prioridad, y baja porque están conservadas. Entonces aquí tenemos más o menos todo el esquema de priorización que tenemos para la restauración que se hará con base en el ejercicio que nos acaba de mostrar Juan Francisco. Y bueno, esto es como todo el elemento que yo quiero mostrar y que en alguna ocasión lo pudimos ver desde el trabajo que hacíamos con los corredores en Google Earth. ¿Sí? Uno se puede acercar aquí a cualquiera de estos son los mismos corredores que nosotros observamos y podemos apreciar cómo cada uno de esos elementos que están allí y que están en la presentación se pueden revisar y se pueden incluso poner en los celulares, como hicimos en alguna ocasión, los amigos que participaron en la siembratón anterior, pudieron tener esta información para poner estos elementos en su celular y saber si las siembras que estaban desarrollando contribuían a esa restauración del territorio. No es más, muchas gracias. Preguntas para Bueno, Juan. David, Juan, muchas gracias. No sé si tienen algo como para concretar, porque pues presentaríamos rápidamente los resultados de la encuesta y los pasos a seguir, pero estamos un poco mal de tiempo. Juan, ¿tienes algo Sí. para cerrar allí con los mapas? No, Carmen, pues ahí creo que en los comentarios hay alguien que está mencionando que me parece que es clave y está haciendo referencia a contar con esa información más detallada para ubicarse en dónde están y a la luz de esas completar como el ejercicio de ver cómo se contribuye a procesos de restauración en esos corredores que David nos mostraba, que me parece que es un elemento clave para mirar ya a la luz de las personas que participaríamos como en estas implementaciones que haríamos. Listo. Sí, yo, Está Carlos Morales, que hace dos preguntas. Una ya se la respondió Juan Francisco y pregunta si es posible tener ese mapa de prioridades en una mejor escala para cada municipio, para poder ver las contribuciones, cómo estamos claro, encajando de lo que estamos haciendo. claro que sí. En el vínculo que yo les envié a su información está este documento que es precisamente el que recoge toda la información de conectividad, de polinización, el trabajo que se hizo con comunidades también, los elementos de los servicios ecosistémicos que se priorizaron, cómo se hizo el análisis de conectividad y todos estos elementos. Hay files que se pueden compartir y cómo cada uno de esos elementos priorizó el trabajo que se hizo aquí. Lo pueden revisar porque adicionalmente hay un trabajo que se hizo de costos-beneficio para identificar el tema económico y también para la selección de criterios para las áreas. Aquí están todos los criterios por cada uno de los sectores, montaña, lomerío, ¿sí? Lo pueden revisar, pueden por favor mirarlo, están los elementos que se tuvieron en cuenta y los diferentes corredores. Como les digo, vamos a tratar de compartir esos archivos de información geográfica porque cada uno de estos muestra, digamos, como unos elementos claves para los temas de restauración. Entonces, es un muy buen documento para no solamente el Caquetá, sino para la Amazonía, pero tiene un énfasis muy, muy grande en el trabajo que se hizo en el Caquetá. Incluso estuvimos con ellos visitando la reserva el arrullo, precisamente donde Carlos está haciendo esa pregunta.